Los domingos hemos estado considerando la obra salvadora de nuestro Jesús, pensando en nuestra salvación. Nuestra salvación es tan grande que queremos meditar aún más en varios aspectos de todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros para que seamos hijos de Dios ahora, para que podamos andar con Él todos los días en la paz. Y por eso esta tarde queremos meditar juntos en lo que se llama la propiciación del sacrificio de Cristo. Podemos usar otras palabras como el apaciguamiento o la pacificación de Cristo, entendiendo que en su cruz Jesús recibió en sí toda la ira santa de Dios contra nosotros por nuestro pecado. Así que, hermanos, les invito a abrir sus Biblias conmigo al libro de Marcos, capítulo 14, y vamos a estar leyendo los versículos 32 a 42. Pero me imagino que ya tú has visto estos ómnibuses turísticos, ¿tá?, que viajan de Montevideo al interior del país. Estamos hablando sobre empresas como Turil y Agencia. Son ómnibuses enormes. Cuando yo estoy manejando detrás de uno, es casi imposible ver a su alrededor. Y bueno, imagínate que un día estás cruzando la calle en una cebra y no estás prestando mucha atención, pues piensas que los autos automáticamente ceden a la gente cruzando en una cebra, ¿no? Pero de repente ves un ómnibus de agencia volando directamente hacia ti sin parar. Estás tan sorprendido que no puedes mover. Y justo en ese momento sientes que alguien te saca del camino para que caigas al suelo. Y desde allí, desde el suelo, tú miras hacia arriba justo a tiempo para ver al ómnibus agarrar a la persona que acaba de rescatarte. Esta imagen, hermanos, nos da solamente una idea de lo que es la propiciación del sacrificio de Jesús. Porque Cristo en su cruz nos rescató de la ira abrumadora de Dios por nuestro pecado al ser aplastado en nuestro lugar. Así que miren conmigo el libro de Marcos, capítulo 14, leyendo de versículo 32. Y aquí encontramos a Jesús y sus discípulos entrando el jardín de Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle.
Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Queremos orar y pedir la bendición del Señor. Oremos. Amado Señor, gracias por abrir tu palabra a nosotros esta tarde. Gracias por querer hablar con nosotros. Gracias por querer mostrarnos tu propia muerte en la cruz por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos muestres la gloria de tu gran amor. En tu nombre, Jesús. Amén. El Jesús que vemos en este momento es muy diferente que lo que encontramos durante todo su ministerio. Normalmente, Jesús era muy fuerte, ¿no? Estaba lleno de confianza, poderoso en sus palabras, estaba alegre haciendo la voluntad de su Padre, liderando a sus discípulos, enseñando a las multitudes, sanando a la gente y todo. Pero no es lo que vemos ahora en Getsemaní. Lo que vemos es un cambio dramático en su persona. Sus discípulos en ningún momento le habían visto así. Hace poco, durante su cena, ellos estaban celebrando la Pascua, Jesús les había parecido preocupado y les había dicho que todos ellos iban a abandonarlo y también que sus enemigos iban a arrastrarlo y que él sería puesto a la muerte. Y todo eso les había hecho a ellos ansiosos, sus discípulos. Y aquí Jesús toma parte a Pedro y a Jacobo y Juan, los tres que habían sido sus discípulos de lo más confianza. Jesús comienza a entristecerse en este momento, comienza a angustiarse mucho. A su rostro les parece triste, tal vez sus manos están temblando. Jesús les dice en verso 34 acá, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Así que su corazón está tan abrumado de aflicción que se siente que podría morir aquí en ese momento en el jardín. Y luego los deja ahí, sus discípulos, y yéndose un poco adelante para que esté solo con su Padre. Él es tan débil que no podía mantenerse erguido, pero se postró en el suelo. ¿Qué le está causando a Jesús tan gran agonía? Bueno, hermanos, sabemos que Cristo sabe que en unas pocas horas Él va a ser crucificado. Él va a sentir los clavos estando matrillados en sus manos y luego en sus pies. Se da cuenta que va a experimentar toda la tortura de una crucifixión romana. Pero su agonía es mucho más profunda que su sufrimiento físico en su cruz. ¿Oíste su oración en el jardín? Verso 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí, esta copa. Esto es la fuente de su agonía. Es esta copa. Cristo le suplica a su Padre que tome esta copa de él. Le ruega a su Padre una y otra vez, pidiéndole la misma cosa. Suplicó con tal intensidad que su sudor cayó hasta la tierra como grandes gotas de sangre. Pero ¿de qué copa está hablando Jesús? Eso es la copa de la ira santa de Dios contra el pecado. Es la copa llena de su condena del pecado del mundo, ¿no? Su ira, su venganza, su indignación, su fuego consumador.
Esa es la copa de que Dios le instruye al profeta Jeremías, lo que leemos en Jeremías 25, diciendo, toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. También, hermanos, los salmos describen esta copa llena de fuego, azufre y viento abrasador. La verdad que no se acuerda de lo que el apóstol Pablo declara en su carta a los romanos, cuando él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es la copa de su indignación que Dios se derramó en el mundo en la época de Noé, cuando Dios inundó toda la tierra con agua, ahogando a la humanidad por su maldad constante. De nuevo, Dios derramó su copa en las ciudades de Sodoma y Gomorra por sus pecados muy perversos, haciendo llover azufre y fuego hasta que todo en ellas fue destruido por completo. Pero esta copa se llena también, no solamente de su indignación, pero también de su venganza. Porque es lo que experimentó a Faraón y a los egipcios por haberle esclavizado al pueblo de Israel, cuando Dios echó sobre ellos plaga tras plaga de sangre, de moscas, de úlceras, de angostas, de granizos, de tinieblas, hasta que Dios puso a la muerte los primogénitos de todas las familias en Egipto. Y hermanos, no nos olvidamos tampoco cuántas veces el pueblo de Dios mismo también había bebido de esta copa. Por ejemplo, cuando su enojo estalló contra los hijos de Aarón por ofrecer adoración a Dios que Dios no les había mandado. Y salió fuego de delante de Dios y los quemó y murieron. Es como declara la palabra de Dios, que nuestro Dios es un fuego consumador. También pensamos en este hombre, se llama Acán. Acán pecó contra Dios por robar unas cosas preciosas que pertenecían al Señor. Y Dios mandó a Josué y a todo el pueblo que apedreen a Acán como su castigo. Y no solamente a él, pero también a toda su familia junto con él. Pero también pensamos en María, la hermana de Moisés, quien ella se había murmurado contra su hermano, el líder de Israel. Y dice la palabra que la ira de Jehová se encendió y de repente ella estaba leprosa con la nieve. Así que esa noche en Getsemaní, en el jardín, está Jesús mirando en esta copa sin fondo realmente, llenado a desbordamiento con la ira infinita de Dios contra los pecadores. Su indignación pura, su venganza justa, su fuego consumador se mantuvo en esta copa durante miles de años. Y es como si Jesús pudiera oler los humos tóxicos del azufre, como si pudiera sentir las llamas del fuego santo de Dios quemando su propia carne. Y en ese momento Cristo está horrorizado. Ni tampoco, hermanos, queremos olvidar que Jesús no merecía ni una sola gota de esta copa, porque Él no había pecado. De verdad, nuestro Salvador tenía todo derecho a dirigirse en ese momento, ¿no? A dirigirse a sus discípulos y a decirles, y bueno, no solamente a ellos, pero a cada uno de ustedes y también a mí, esta es tu copa, tú eres responsable por esto, es tu pecado, bébelo tú. ¿Verdad que si nosotros pudiéramos ver esta copa, veríamos
que tiene cada uno de nuestros nombres grabados en ella. Porque es algo que nos pertenece a nosotros. Es nuestro para beber. Pero esa noche escuchamos a Jesús. Y le está suplicando a su Padre. Y sigue suplicando. Aparte de mí esta copa. Aparte de mí esta copa. No hay otra manera, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. No hay nada que no es posible para ti. Te ruego que hagas otra manera. Yo haré cualquier otra cosa, Padre. Simplemente no me hagas beber esta copa. Pero no vino una respuesta de su Padre. Solo silencio. Y es porque los dos, Jesús y su Padre, ya sabían bien que hubo una sola manera de pacificar su ira. Porque la única protección contra la ira sagrada, hermanos, es la sangre santa. Solamente el derramamiento de sangre sagrada puede pacificar la santa ira de Dios. Y nuestro Salvador lo sabía. Sabía que la sangre del Cordero le había protegido al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando su pueblo, el pueblo de Israel, estaba en Egipto, Dios iba a destruir a todos los primogénitos de los egipcios como su plaga final. Pero le mandó a su pueblo de Israel que sacrificara un cordero, tomando la sangre y poniéndola en los dos postes y en el dintel de sus casas. Y estando cubiertos de esta sangre, ellos estaban protegidos de la indignación de Dios, la ira de Dios, que en esa misma noche destruyó a los egipcios. Pero también después de que su pueblo salió de Egipto, siendo una nación libre ahora, bueno, Dios les prometió a morar entre ellos para que sea su Dios y Israel sea su pueblo. Y los instruyó a construir el arca del pacto, lo cual representaba la presencia verdadera de Dios entre ellos. El arca era una caja hecha de madera, cubierta de oro fino, y adentro se guardaban las dos tablas de la ley de Dios. Y es la ley que continuamente condenaba al pueblo por su pecado. Pero encima del arca, encima de la ley, era su tapa, que tenía las imágenes de los ángeles con las alas extendidas. Y esta tapa siempre estaba cubriendo la ley de Dios. La verdad que el pueblo conocía esta tapa por nombre. Se llama el propiciatorio. El propiciatorio. Así que una vez al año, el sumo sacerdote hizo un sacrificio por el pecado de toda la nación. Y él tomó la sangre del sacrificio y la esparció en la tabla del arca del pacto. Y solo por esta sangre se apaciguaba la ira de Dios, se pacificaba su ira. Y de esta manera el pueblo podría vivir en paz con Dios sin temor de su condenación. Hermanos míos, en esa noche, aquí en el jardín, Cristo sabe bien que es su propia sangre que va a rescatar a su pueblo de la ira santa. Es su sangre que será puesto en el poste de su cruz. Es su sangre que será esparcida sobre la ley de Dios, protegiéndonos de la condenación que merecemos nosotros. Es solamente su sangre que va a pacificar la ira santa de Dios. Así que esa noche, Cristo se fortalece así. Y luego Él contesta su propia oración a su Padre. Y hermanos, esta es la respuesta que nosotros necesitamos. Es la única respuesta que nos salva, que dice Jesús,
No mi voluntad, pero la tuya, Padre, la tuya. Hermanos míos, escuchen el amor profundo en la voz de tu Salvador. Escuchen en su voz su compromiso eterno a ti y a tu salvación. ¡Qué amor tan grande por nosotros! Un poco más adelante llegaron los soldados con Judas, que lo arrastraron a Jesús. Él fue acusado falsamente y en pocas horas fue condenado a la muerte. Pero ahora vemos a Cristo ahí en su cruz, porque su madero está manchada con la sangre de las heridas de sus manos y sus pies. Pero el sufrimiento invisible a nuestros ojos es mucho más horrible que lo que podemos ver. Pues Cristo en ese momento ha abierto su boca y su propio Padre toma la copa llenísima de toda su indignación, su venganza, su azufre, su fuego y echa todo en esa copa en la garganta de su Hijo, hasta que no quede ni una sola gota de condena, de condenación. Y luego el Padre toma como si un trapo y limpia el interior de la copa hasta que está seca. Y toma el trapo y se retuerce hasta que caiga el último goteo en la boca de su Hijo. ¿Ves de nuevo, hermano, el amor profundo de Cristo para ti, quien ha absorbido toda la ira justa de Dios contra nosotros por pecado que merecemos? Y luego, Dios el Padre toma esta copa que está vacía ahora, ¿verdad? Vacía. Y es la copa, ¿se acuerdan? Que todavía tiene grabado tu nombre y mi nombre. Y Dios la llena de la sangre perfecta de su Hijo. La sangre que nunca conocía ningún pecado. Y se transforma esta copa de condenación a la copa de nuestra salvación eterna. Y hermanos, recuerden que Jesús ya había hablado de esta copa. En su última cena con sus discípulos, ¿tá? Cuando estaban celebrando la Pascua, Cristo había tomado la copa de vino, y les había dicho, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, esta copa que bebemos nosotros, por habernos puesto nuestra fe en Cristo, confiando solamente en Él y su obra completa en la cruz para nuestra salvación, bebemos de esta copa y la pertenece a nosotros. Un lado de la copa tiene tu nombre grabado en ella, pero no te olvides a mirar el otro lado de la copa, donde está grabado la declaración autoritativa de Dios en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la copa, no hay ninguna condenación para nosotros. Y de esta copa entonces fluye nuestra vida eterna. La bebemos, hermanos, constantemente. La bebemos infinitamente. Escuche conmigo lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Efesios 2. Diciendo la verdad, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados.
Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos ahí, hermanos, sentados con Cristo. El puritano del siglo XVII se llama John Bunyan. Mientras que John Bunyan estaba en la cárcel por haber predicado el Evangelio, él escribió la historia de un hombre llamado Christian. Estaba viajando este hombre desde su ciudad a la ciudad celestial y encontró una carga tremenda atada a sus hombros. Él no podía librarse de ella. Estaba andando en su viaje poco a poco, agobiado por su carga. Eventualmente, él se encontró en una colina donde había una cruz. Él se acercó al madero y al momento que él entró en la sombra de esta cruz, de repente su carga se liberó de sus hombros, cayó al suelo y rodó por la colina hasta que entró en una tumba abierta. Y por fin desapareció para nunca ser visto de nuevo. Así que Christian fue liberado por completo de su carga. Y hermanos míos, en ningún momento este hombre Christian entró en la tumba en busca de su carga, intentando de nuevo ponerlo por sus hombros. Pero no es lo que hacemos nosotros. A veces, ¿no? Nos sentimos, si todavía llevamos una carga tremenda en nuestros hombros. Muy a menudo vivimos con un sentido de culpa por pecado. Nos sentimos culpables. Llevamos la culpa con nosotros por pecados por los cuales ya hemos arrepentido, ya hemos sido perdonados por Dios. Por ejemplo, aunque tus hijos ya son grandes, capaz todavía sentís culpable por haber pasado demasiado tiempo dedicado a tu trabajo cuando ellos eran pequeños. O todavía capaz sentís culpable por un periodo de tu vida cuando estuviste involucrado en la pornografía. O capaz sentís culpable por no haber tratado a tus padres con respeto mientras eras joven creciendo en casa. Hay muchas veces cuando nuestro corazón todavía nos condena. Pero hermanos, el Evangelio nos empodera a vivir libres de nuestra condena. Pues Dios es mayor que nuestro corazón. Dios es mayor. Escuche conmigo lo que dice el apóstol Juan. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Bien, ¿qué cosas sabe Dios? Sabe que su copa de condena para nosotros ya se vació, que su Hijo se condenó por nosotros en nuestro lugar y que nosotros estamos cubiertos de sangre perfecta en este momento y para siempre. Y también que su gracia nos ha transformado de criminales a sus hijitos amados. Y es lo que somos, hermanos. Así que en esos momentos, cuando todavía nos sentimos culpables, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, confesamos pecado. Queremos venir al Padre, conociéndole a Él como Padre, nuestro Padre compasivo y amoroso, y admitiendo lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, y pidiendo su perdón. Y en ese momento, confiando que sí, en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, nuestro Padre nos perdona. Y siempre nos ama.
Confiamos en el amor de nuestro Jesús tenemos que seguir meditando, ¿no? Pensando, considerando Cristo en su cruz, que hizo por nosotros, tomando en sí mismo nuestra maldición por pecado, tomando en sí mismo la ira de Dios reservada por nosotros. Así que ahora esta copa está totalmente vacía. No hay nada en ella para nosotros. Pero el opuesto es la verdad, que esta copa está llena de salvación y de vida eterna para nosotros. Confiamos en el amor de Jesús. Recordamos lo que dice el apóstol Juan también, ¿no? En 1 de Juan 2, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es este abogado? ¿Quién nos va a ayudar en cada momento? Dice Juan, es Jesucristo, Cristo el justo que murió para nosotros los injustos. Y dice Juan, él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Un autor y un pastor escribió esto diciendo, Dios es glorificado cuando nosotros creemos de todo corazón que aquellos que confían en Cristo nunca pueden ser condenados. Y eso es la verdad, hermanos. Y seguimos recordando la verdad, meditando en la verdad y confiando que somos los hijos amados de Dios. Pero también esta tarde quisiera hablar con nuestros amigos quienes están con nosotros por el canal de YouTube. Y que pasa aún esta tarde, ustedes sienten la culpa de cosas que han hecho, sienten el peso de recuerdos de cosas que han hecho o palabras que han dicho en el pasado, que obviamente no pueden cambiar. Lo que sienten es el castigo, lo que merecen por su pecado. Y la verdad que es lo que también yo merezco por mi pecado. Pero quiero decirles que ustedes no tienen que pasar aún un día más sufriendo bajo este peso. Pueden ser libres de su culpa, de este temor de condenación. Si confiesan su pecado, si en este momento vienen a Dios orando y confesando que, sí, Señor, soy pecador. Señor, tú sabes mi corazón, tú sabes todo sobre mi vida. Y te pido, Señor, que me salves, que me rescates del castigo que yo merezco. Y saben que nuestro Dios es fiel y Él te va a responder en su misericordia, en su amor, para salvarte, para cambiar tu vida, para levantar de sus hombros esta carga. Tienen que confiar solamente en Jesús. Es como nuestro Señor había dicho, quien quiere come de mi cuerpo y beba de mi sangre, tiene vida eterna. Esa es su promesa. Así que ven a Dios, ven al Señor Jesús aún esta tarde. Oremos. Amado Señor, te agradecemos de todo corazón y estamos totalmente humillados ante ti. Qué salvación tú nos has dado, librándonos de la condenación que confesamos, Señor, que merecemos por lo que hemos pensado, lo que hemos dicho, lo que hemos hecho contra ti, contra tu voluntad, quebrantando tu ley santa.
amado Padre, te alabamos por habernos dado tu propio Hijo. Es solamente por la sangre perfecta de Jesús que hemos recibido la paz que tenemos contigo. Y Padre, que en este mundo no tenemos que llevar con nosotros la culpa del pasado. Has levantado de nuestros hombros esta carga de nuestro pecado. Y gracias, Padre, por haber derramado toda tu santa ira a tu propio Hijo. Así que no hay ninguna condenación por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, nos ayudes a darnos cuenta aún más la libertad que hemos recibido de ti para andar contigo, para hablar contigo, para hacer tu voluntad, para disfrutar de las bendiciones que tú nos has dado y tú nos das todos los días. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Y te agradecemos por tu gran amor y tu fidelidad. En tu nombre, nuestro Jesús. Amén.